Radio Chilango. Y me da muchísimo gusto recibir en la cabina de Vamos Tranqui a una de nuestras favoritas, Olivia Cerón, periodista, activista también, podcastera, porque vamos a hablar acerca de eso. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de podcast más allá de lo chismoso, por ejemplo. Ajá. Hay muchos podcasts que hoy están generando algo muy personal, o que muchas personas ahí desarrollan teorías que tienen que ver con lo conspiratoide. Hay podcast para todo. Es que hay de todo, ¿no? O sea, podcast es, si nos vamos así como a la definición estricta, pues casi cualquier cosa que subes, ¿no? Como en formato de audio a las plataformas, ¿no? Pero, como dices tú, pues hay de todo tipo. Hay desde el podcast, que es pues simplemente a lo mejor un programa de radio que se queda en formato podcast y se sube, y tal cual es eso. Pero luego hay podcasts narrativos, hay otros que son conversacionales, hay otros, o sea, hay de muchos tipos, ¿no? Es un mundo que luego cuesta trabajo navegar y te puedes perder ahí, ¿no? Porque ya hay muchísima oferta, es algo que explotó ya, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras oportunidades de pláticas más largas contigo acerca del podcast, que era algo que apenas en México se estaba posicionando y a ti ya te gustaban mucho. Tú ya escuchabas muchos podcasts que no eran mexicanos, aprendiste a hacer podcast muy rápido. Cuéntame cómo fue tu acercamiento y por qué lo adaptaste de una manera tan rápida. Bueno, yo soy una persona muy auditiva, entonces a mí todo lo que me entra por el oído, o sea, me queda, me gusta, me encanta la música, me encanta escuchar todo tipo de contenidos desde antes o sea, me gusta mucho la radio, ¿no? O sea, me gusta mucho oír la radio, hacer radio, o sea, me encanta. Entonces, cuando descubrí el formato podcast y empecé a consumir podcasts, yo dije, ¿qué es esto? Me quiero morir, qué maravilla, qué fantástico. Y tuve la fortuna de formar parte de un proyecto pionero en México que se llama Así Como Suena, que siguen haciendo además cosas increíbles, ¿no? O sea, podcast narrativo, investigación periodística en formato podcast. Es un proyecto muy sólido y me invitaron a mí cuando arrancó, nos invitaron a mí y a un grupo de periodistas para arrancar ese proyecto y fue literalmente pues como que aprender de qué se trataba eso, con qué se comía, qué se le ponía, qué diferencia tenía con hacer radio, porque yo decía, no, pues yo ya llevo mucho rato haciendo, en ese momento hacía tele y radio como medios electrónicos, y yo decía, no, pues yo ya sé hablar bien frente a un micrófono, y era como, no, esto es otra cosa, ¿no? No es lo mismo, hay que desaprender cosas, incluso vicios que tienes cuando has hecho radio, noticias, ¿no? Noticias radiofónicas, porque esto es otra cosa, ¿no? Esto sí es hablarle mucho más directo a la gente, hablarle al oído, contarle una historia, hablar normal, ¿no? O sea, como que también el valor que da eso pues que es muy importante, como hablar como la gente habla, para contarle a la gente algo como se lo contarías en una conversación, ¿no? Entonces, todo eso se aprende también, ¿no? Yo también recuerdo esas épocas, hace algunos años, que era, no, bueno, pero el podcast, ¿será que va a pegar? La gente lo va a abrazar de manera natural como lo hace con la radio. Y a mí me ha impresionado y me encanta, porque hoy son dos caminos que se juxtaponen, pero cada uno también tiene su ruta. Sí. Y puedes escuchar el radio en la mañana y luego un podcast en la tarde. Sí. Y hoy vamos a hablar de algunos podcasts que seleccionaste que a ti te gustan y que queremos compartir con la gente, porque son podcasts que les van a gustar mucho, les van a dejar información, cuentan historias y están muy bien producidos, porque si algo es importante en el podcast es la postproducción. Sí, es ahí donde el nivel de inmersión, el nivel de creatividad y el nivel de entrega es muy diferencial a la radio. Claro. Que a veces la radio tiene estos momentos en vivo que pueden ser atropellados y que el error es parte de hacer la radio y que desde ahí también conectas, pero el podcast está en otro lugar muy distinto y la post es fundamental. Sí, sobre todo cuando es un podcast narrativo, ¿no? Porque en los conversacionales también, o sea, a mí me gusta mucho cuando no editas tanto, no lo limpias tanto, porque si no también le quitas la parte de la espontaneidad, que es muy importante, que se sienta una conversación natural, ¿no? Pero sí, como dices tú, en el podcast narrativo, la postproducción, pues el diseño sonoro, o sea, todo es todo un formato que ya incluso también hablando en términos periodísticos, pues se premia, ¿no? En los grandes premios de periodismo ya hay una categoría especial para audio, ¿no? Que antes no había, antes entraba como en una categoría rara donde entraban como un montón de cosas y de un tiempo acá el podcast ha llegado a decirnos, a nosotros no somos esto ni somos lo otro, somos podcast, ¿no? Somos audio, periodismo en audio. Oye, y que antes de entrar a la lista, yo quiero que nos platiques brevemente lo que le sucedió al equipo de Ayotzinapa, que cuando hicieron este podcast, donde tú fuiste la voz principal, generó todo un fenómeno, Oli.
fue para mí muy emocionante, no solo porque yo estaba cerca de ti, Sí. sino porque el tema era increíble y el producto estaba muy bien hecho. Sí. Y todo lo que fue generando en esos días. No, fue un aprendizaje brutal hacer Después de Ayotzinapa, que es un podcast narrativo de varios episodios donde pues lo que hacemos es, bueno, decir que lo hice con Inger Díaz Barriga, que fue mi editora y también pues, mi coescritora de la versión en español, porque nos invitaron a hacer la versión en español de un podcast en inglés más cortito, que es After Ayotzinapa, o sea, están las dos versiones, ¿no? Y que lo hace el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Reveal y Adonde Media, ¿no? Entonces nos invitan y nos dicen, bueno, pues hay que hacer en español esto, porque nuestras colegas en Estados Unidos que lo empezaron a hacer, vieron la necesidad de que hubiera una versión en español, ¿no? Para que, pues porque es un tema de nuestra región, es un tema de México, pero además es un tema de México que es universal y que espejea mucho con muchas situaciones que se han vivido en América Latina. Entonces fue un desafío importante pasarlo al español y no solo eso, sino como ampliar la investigación, hacer nuevas entrevistas, pensar cómo se cuenta. Y yo creo que el gran valor de ese podcast no es que aunque sí revela cosas que no sabías del caso, por supuesto, pero el gran valor para mí es que que entiendes el caso Ayotzinapa, o sea, lo vas a entender, porque es un caso muy revuelto, que está revuelto además un poco a propósito, ¿no? Porque como la investigación se hizo muy mal desde el principio, hablamos de la desaparición de 43 normalistas en Guerrero, ¿no? En Iguala, Guerrero, en el 2014, la desaparición forzada, y es una investigación que se hizo muy mal a propósito desde el principio, se ocultó evidencia, en fin. Entonces es muy difícil entenderlo porque pasaron demasiadas cosas, hay muchos detalles, y de pronto queda ahí como, ya no puedo seguirlo, ¿no? No sé qué tanto pasó. Llegaron grupos independientes a investigar, el GIEI, el equipo argentino de antropología forense, las familias se organizaron y conformaron un movimiento para exigir pues, la búsqueda de sus hijos, justicia, y que siguen ahí, que sigue todavía ahí. El caso se reabrió en este gobierno. Han pasado muchas cosas. El tema de la verdad histórica, que fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que implicó esa verdad histórica, qué verdad que no fue, que al finalmente hoy ya sabemos que eso no se cayó a pedazos, ¿no? Pero seguimos todavía sin saber qué sucedió. Pero es muy importante entenderlo, porque además entender Ayotzinapa es entender un montón de otros casos y un montón de otras injusticias y un montón de fallos de nuestro sistema judicial que afectan a familias con personas desaparecidas en este país. Entonces, te decía que el gran valor para mí es que logramos, me parece a mí, acomodar eso. No, y contarlo de una manera que no te haga estallar la cabeza, así de, ya me perdí, o sea, es como, ese era nuestro gran desafío, nuestro gran desafío. Increíble, porque de repente tú decías, bueno, y pongan atención en este nombre, porque más adelante lo vamos a retomar. Y en esta parte, casi de una clase particular, ponías los acentos en momentos históricos fundamentales y con esas anotaciones, con ese subrayar con la voz, nos fuiste llevando por un caso muy complejo, muy manoseado para entenderlo. Así que fue increíble. Escúchenlo después de Ayotzinapa. Y ahora sí, Oli, ¿qué podcast nos traes? Bueno, tengo que empezar recomendando Radio Ambulante. Ay, amamos Radio Ambulante. Porque no se puede hablar de podcast sin pasar por Radio Ambulante, porque es pionerísimo. O sea, Radio Ambulante existía cuando no había podcasts, o sea, no existían los podcasts, era como, ¿qué es esto? Le pongo play aquí, escucho esta historia, esta crónica, o sea, lo hicieron antes que nadie y son los papás y las mamás de los pollitos. Sí, increíble. Yo me acuerdo cuando llegó mi hermano, me dijo, no, tienes que escuchar este podcast. Y me alucinó. Yo creo que a muchas personas nos pasó con Radio Ambulante. Claro, es un proyecto independiente que fue creciendo, que se consolidó, que hoy es referente regional y mundial, ¿no? Sin duda. Entonces, es un podcast en español que cuenta crónicas latinoamericanas en audio y que, pues nada, o sea, si tú quieres conocer esta región, tienes que oír las crónicas de Radio Ambulante porque justo te revela la complejidad, ¿no? de América Latina, ¿no? Y se fija en detalles. Y hay historias de todo tipo, hay historias muy políticas, historias sociales, hay historias que cuentan la historia. A mí me encanta uno que habla, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que cuenta la historia de una abuela y su nieta, por ejemplo, ¿no? Y habla como de lo que significa estar en la antesala de la muerte cuando ya eres una mujer mayor y la nieta sabiendo que muy pronto va a despedirse de su abuela, y es un podcast sobre eso. Es como ella empieza a entrevistar a su abuela para saber ella cómo se siente en este momento en el que sabe que le queda poco tiempo de vida
Y también ella empieza como a trabajar ese luto y van a un grupo y conversan y es entrañable. Tiene desde cosas así hasta otro que te explica la fantástica y maravillosa historia de cómo Plutón dejó de ser planeta, y hablan con los científicos uruguayos responsables en una convención internacional así, ¿no? Del espacio, de llegar a decir, oigan, estuvimos investigando muchísimo y llegamos a la conclusión de que pues no, Plutón no tiene las características de un planeta, no debe de seguir siendo planeta. Y era como una resistencia, sobre todo, por ejemplo, de los estadounidenses que decían, no, porque Plutón. Ellos lo descubrieron, ¿no? Sí, O sea, sí. Pluto de Disney, o sea, espérate, no. Y era como, perdón, no es planeta. Mira, los otros planetas son así. ¿Cuál es la definición de planeta? Porque si esta es la definición de Pluto, entonces, y lo lograron. Y son dos científicos, personas comunes y corrientes, clavados, apasionados, pero de Uruguay, que trabajan en un instituto y pum, te cuentan esa historia que Gina a mí me ese podcast, o sea, lo puedo escuchar 1000 veces. 1000 veces. Mil Yo veces sí me también encanta. lo amo. Entonces tienen desde eso hasta Bukele, ¿no? Que es ya una serie, o sea, recientemente Radioambulante lanzó un proyecto que se llama Central, donde ya están haciendo podcast de varios episodios para contarte una historia más larga, más a profundidad de asuntos, pues, bien relevantes, como por ejemplo esta serie que se aventaron de Bukele, que es brutal y que se acaba de ganar un premio Gabo, por ejemplo. Que güey, o sea, te cuenta cómo una persona como Bukele llegó a estar en el poder y cuántos otros liderazgos de América Latina hay parecidos y qué significa y qué impacto más amplio tiene para nuestra región un liderazgo así, ¿no? Sí, Radioambulante y es súper interesante. Sí, entonces por Radioambulante. favor, anótenlo si no lo han escuchado y si ya lo escucharon, regresen a sus capítulos favoritos. Sí. Y luego ellos, los mismos de Radioambulante lanzaron El Hilo. El Hilo, buenas. Que lo hacen Eliezer Budasov y Silvia Viñas y que te ayuda a entender noticias. Es un podcast de estos que son como explicativos de asuntos que están sucediendo y que sí son noticiosos. Es un podcast que te cuenta algo que está ocurriendo. O sea, sí está muy en coyuntura y lo que hacen y lo hacen muy bien es recurrir a entrevistas con especialistas, con otros periodistas que han cubierto un asunto y entre ambos te van contando una noticia que tiene que ver con nuestra región y también es fantástico. Sí, y el formato es increíble. El formato es increíble. Ahí creo que innovaron de una manera muy actual. No sé, me encanta El Hilo. Y me encanta el título, me gusta el hilo, ¿no? Hilo. Porque claro, es como en esta cosa de las redes sociales y de ir siguiendo el hilo de un acontecimiento, ¿no? Sí, Ese también, recomendadísimo. Recomendadísimo. Luego ya, de otro tipo, a mí me gustan mucho, y creo que los podcasts más divertidos, me gustan mucho los podcasts que también hay como un boom de dos amigas que platican de asuntos, ¿no? Pero no más allá de una conversación de chisme o superficial. Luego, como que había un concepto como que dos mujeres se juntan a hablar de bobadas, ¿no? Sí. Y de repente, ¿sabes cómo? Sí. Dos amigas hacen un programa de radio y tienen que hablar de chismes, de consejos de belleza, hablan de, ¿sabes? De ese lo más tipo de estereotipado cosas. del planeta. De cosas de consejos de mamá, no, yo te cuento de mamá, que está bien hablar de maternidades, pero no es lo mismo eso que de mamá, ¿no? Qué maravilloso es ser mamá, o sea, es como Pinky y Cursi, y no. Acá hay un boom de podcasts de mujeres inteligentes que sí, pueden ser amigas, pero que cada una tiene trayectorias, intereses particulares, cosas que están muy al pendiente de lo que está ocurriendo allá afuera, con las antenas muy encendidas y que conversan entre ellas y wow, me encanta ese formato de podcast. Me encanta. Creo que pionero también es ahí el de forma semanal. Sin duda. Sí, que lo hacen Lucía Lichtmayer e Isabel Calderón, es español, es quincenal, y ahí pues ellas dos, que en efecto en la vida real son muy amigas, Lucía es escritora además, e Isa Calderón es periodista cultural, sabe mucho de cine, ¿no? Las dos saben mucho de literatura, pero las dos además son mujeres pues como de nuestra generación. No, son divertidísimas. Que salen, tienen una vida, les pasan cosas, preocupaciones de mujeres de nuestra edad, o sea, es decir, esa parte también está muy presente, hablan mucho desde el yo, ¿no? También, pero no se pierden en eso, sino que cada que tú escuchas un episodio del De Forma Semanal, pues te enteras de algo, ¿no? Te dejan ahí como un pendiente de leer un libro, de ver una película, te ponen música, ¿no? A mí me encanta. A mí me encanta en fin de semana. Sí, en la forma en la que integran las referencias, que de pronto pareciera que es muy espontáneo, pero claro que tienen un guión y que está perfectamente bien estructurado y tienen no solamente las fuentes, sino bien verificado, con un humor muy español a ratos. A mí sí me parece muy español, pero también eso lo hace genial. La verdad es que es genial.
Sí. Yo lo conocí por ti, me acuerdo. Sí, se me ganaron gusta. un premio Ondas. Sí, claro. Y tiene la particularidad de que se presenta en vivo. Ajá, O sea, ese que fueron podcast también las primeras, ¿no? también, o sea, como que ahí también ha performance. empezado a suceder que el podcast se ha convertido en una cosa que también se lleva a escena, ¿no? Con público en vivo. Y ellas fueron como de las primeras. Yo no sabía que eso existía. De repente dije, ¿cómo? O sea, le pongo play un día y estábamos aquí en Barcelona en el teatro tal y llenísimo el teatro, y llenísimo, ¿no? Sí. sobre todo de chavas, también chavos, pero muchas chavas que pues la siguen en el podcast y que las fueron y les va bien, no hacen nada más que se sientan a hablar. Claro, pero es una forma también de comercializar algo que quizás es difícil todavía hoy en día comercializar, que es el podcast en sí. Entonces ya con estos performances, con estas actuaciones en vivo, con esta invitación a tu comunidad, también monetizas y además generas un público cautivo. Son brillantes. No, son brillantes. Y además te habla, lograr eso te habla de la cercanía que da el podcast con el público. O sea, yo creo que la radio tiene mucho eso, pero el podcast todavía capaz un peldañito más. Sí, por supuesto. O sea, de que realmente la gente dice, ella o es él que me cuentan a mí me cuentan las cosas, yo tengo una relación con esta persona, siento 100%. Que bueno, a mí me pasó con Lucía Lichtmayer en no me acuerdo si fue una feria de libro, no sé dónde, que fue a presentar su libro, no me acuerdo cuál, y yo fui a la presentación y cuando salí para que me lo firmara así X en la vida, yo la vi y decía, claro, no se lo dije porque qué pudor, ¿no? Pero, porque qué oso. Pero yo justo sentía eso, decía, es que yo a ti te conozco. O sea, cada 15 días te oigo, me cuentas cosas, sé de tu vida, ¿cómo está tu amigo tal del que contaste el otro día? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo resolviste ese problema que dijiste? O sea, sí hay una cosa de mucha familiaridad, ¿no? Muy bonita, de mucha muy familiaridad. íntima. Sí. Ay, qué lindo los podcasts. ¿Qué otro traes? De ese mismo tipo está otro que me gusta mucho, que es también español, que se llama Amiga Date Cuenta, que es un magazine que le está rompiendo, como una revista. Amiga Date Cuenta. Sí, Noelia Ramírez y Begoña Gómez se parecen, pero no es igual. Pero está muy bueno también. También me gusta mucho, tiene muy buen ritmo. Ellas tienen mucha química. Pues son más chavas también. Son un poco más chavas. Entonces los temas, las problemáticas, las soluciones también se atribuyen a gente más joven y es precioso escucharlas. Sí, y luego, bueno, volviendo al podcast documental y a nuestra región está Las Raras, que se ha ido ganando un espacio muy importante en este género, que tienen un diseño sonoro pues muy, muy, muy importante, muy lindo. Cuentan historias, dicen Las Raras, contamos historias de libertad, usamos paisajes sonoros y música original, hablamos de feminismo, de medio ambiente, hablan de muchos temas, es un podcast que vale mucho la pena también escuchar. Y me encanta el nombre. Las Raras. Me fascina. Sí, es padrísimo. Sí. Y luego ahí yo lo digo porque yo lo consumo, pero cada quien, pero yo pues soy periodista y consumo muchos podcasts de noticias, o sea, pasa algo, por ejemplo, te decía hace rato que cuando pasó lo del atentado contra Donald Trump, por poner un ejemplo, yo lo primero que hago es inmediatamente ir a buscar los podcasts. ¿Como los dailies? Sí, tipo porque sí, también está bien escuchar, me gusta, obviamente le pongo a las noticias y el breaking news y pues los portales de noticias y todo, pero hay una cosa que tiene el podcast donde yo sé que de principio a fin voy a entender una cosa sin tanto ruido alrededor, ¿no? Entro a un portal de un periódico, hay como 1000 notas, 1, 2, 3, 4, como que tengo que dar clic, 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 en las noticias le pongo la tele cada vez me gusta menos a mí. Sí. A mí, A mí también. Como ponerle al CNN ahí, o sea, solamente que de veras, pero es que no sé. A mí me abruma la televisión. Me abruma la televisión. Muchas personas las que nos están escuchando quizás le pasa, prendes las noticias y entonces aparecen plecas y cosas y voces y nos vamos a comerciales. Y es como... No, y aparte te obliga como a estar así, clac, ¿no? Como mira, o sea, ¿no? Y hay gente que es muy visual y que le prefiere como la tele, todo. Yo soy de escucha, como ya dije. Entonces, me gusta mucho porque me presenta ya todo armado. O sea, me presenta la narrativa completa del hecho, hasta dónde va, porque hay veces que si es un breaking news, por ejemplo, volviendo al ejemplo del atentado contra Trump, o sea, a lo mejor acaba de suceder, pero no importa, cuando yo le ponga clic a, no sé, a The Daily, o si le pongo clic a, ¿qué otros escucho? Al Global News Podcast de la BBC, que también consumo mucho, o a Un Tema al Día del Diario.es que me gusta, Hoy en el País, todos estos. Me encanta. Me encanta. Que, por ejemplo, es un ejemplo muy padre. ¿Qué tal ella ese? Es una chava que empezó con una cuenta de Instagram a hacer noticias que ella... no, estás hablando de otro tú. El del Diario.es es el podcast del periódico. Sí, estoy hablando de otro. Pero ese ahorita lo cuentas porque está muy bueno. No, pero yo me estaba acordando y pensé que ibas a decir eso. El Diario.es acaba de hacer un ejercicio en vivo también, brutal, para hablar de la situación en Gaza. Hicieron el podcast en vivo, con público, y lo que hizo el periodista, que en este instante se me escapa su nombre, fue decir como...
Imagínense que estamos aquí Sí. reunidos y que de pronto, algo así, en palabras más, palabras menos, pero imagínense que ahorita estamos aquí reunidos en este espacio donde estamos tantas personas, no sé qué, y que de repente cae un misil aquí encima, pum, cae. Lo que sucedería es que no sé cuántas personas probablemente moriríamos en Sí. eso. Y quiero decirles que eso es lo que está pasando constantemente en Gaza. Y siguió explicando, o sea, periodísticamente, ¿no? Con mucho rigor y tal, como lo hacen en el podcast, pues la tragedia que está ocurriendo en Gaza con la guerra, ¿no? Entonces, o sea, lo que logró ahí contando Sí. eso ahí en vivo, Gina, era de poner la piel. Yo lo compartí Sí. en mi Instagram, era de poner la piel de gallina. Ahorita se los vamos a compartir para que lo escuchen. Sí, el diario punto, ya nos queda Ya un nos, poquito ya de nos tiempo. queda muy poquito tiempo, Oli, con este tema tan increíble. Pero bueno, nada, de literatura Grandes Infelices. Sí. No se lo pierdan, Increíble, es brutal. increíble. Bueno, la chaza literaria aquí nuestra amiga Gina Jaramillo. Y tantos más, pero échense un clavado. La verdad es que si les gusta escuchar como a mí, aprovechen la cantidad de oferta que hay de podcast y encuentren sus favoritos, hagan su listita Y compártanla. y compartan. Muchas gracias, Oli Cerón. ¿Dónde podemos seguirte? @Olivia Cerón con Z, ahí se enteran de todo lo que ando haciendo, Gin. Qué emoción verte platicando tan emocionada de algo que te gusta. Sí, Gracias porque me por encanta. venir. Gracias por venir. invitarme.